alguna razón, los que estamos siguiendo esta transmisión no hemos caído ni en el sinsentido ni en la desesperación. Es más, imagino, no estamos considerando el suicidio. Y sería del todo interesante el preguntarnos por qué. Y es que si nosotros leemos con cierto detenimiento prácticamente cualquier informe de la realidad contemporánea, podríamos advertir que nos encontramos en un momento realmente crítico de la historia de la humanidad, en la que incluso se esperan y se enuncian pronósticos del tipo apocalíptico. En este sentido, resulta del todo interesante preguntarnos por qué estamos siguiendo esta transmisión con tanta tranquilidad. A partir de la reflexión que yo voy construyendo, puedo advertir dos posibilidades. La primera, porque no somos conscientes de lo que hoy está pasando, o lo que sería peor, no queremos serlo. Y la segunda, porque a pesar de que somos conscientes, a pesar de que sabemos el momento histórico en el que nos encontramos y conocemos los pronósticos de los científicos, albergamos en nuestro interior una cierta seguridad, un sentimiento de que algo ocurrirá y que aquellos pronósticos, por más científicos que sean, no se cumplirán. Ese algo bien podría ser el acuerdo de los poderosos, el descubrimiento de algún genio o tal vez la compasión divina. Todo esto podríamos sintetizarlo en una frase. No caemos en la desesperación ni en el sinsentido porque tenemos esperanza. Lo que hemos dicho hasta el momento nos permite llegar a una primera conclusión, que la esperanza tiene la posibilidad de permitirnos desarrollar nuestra existencia con serenidad y tranquilidad, de modo que podamos comprometernos en alcanzar aquello que esperamos. La esperanza tiene la capacidad de ofrecernos la serenidad y tranquilidad necesaria para trabajar por construir aquello que esperamos. En este punto es importante hacer una distinción entre la esperanza auténtica y el optimismo ingenuo. Este último hace referencia a la actitud cómoda y pasiva de quien se sienta de brazos cruzados a esperar que la respuesta y la solución a nuestros problemas vengan de un modo mágico. Muy distinta es la esperanza auténtica. Como su nombre lo dice, esta espera, pero espera obrando y actuando. Por tanto, hace referencia a una espera operativa, a una espera ingeniosa, a una espera que se compromete y que está dispuesta incluso al sacrificio. Esta es la esperanza a la cual hoy nosotros podríamos apuntar para ofrecer a nuestra sociedad y a nuestro mundo la posibilidad de un mañana. A partir de la experiencia que voy construyendo como salesiano de Don Bosco, es decir, como un hombre consagrado a la educación y a la evangelización de la juventud, voy aprendiendo algunas ideas que quisiera hoy compartir con ustedes acerca de educar a la esperanza en un contexto de crisis o en un contexto de emergencia. Para empezar, es importante decir que la esperanza no se adquiere por medio de conceptos o de ideas. La esperanza es un algo, es una virtud
actitud humana o una actitud existencial que se va construyendo por medio de experiencias significativas. Podríamos decir, en consecuencia, que la esperanza se contagia. En este último tiempo, todos nosotros hemos recibido algún curso intensivo sobre los contagios. Y bien sabemos que para que este ocurra, se requiere de una cierta cercanía física, se requiere de un ambiente adecuado y también de unas condiciones que permitan la realización del contagio o la propagación. Si tomamos esta analogía y tomamos esta figura, podemos sacar algunas lecciones para educar a la esperanza. En primer lugar, considero que es importante y fundamental mantener relación, estar en cercanía con personas que luchen por sus ideales, por personas que crean que es posible construir una sociedad mejor. Para que la esperanza crezca en nosotros, es necesario saber de las historias, conocer a las personas que en medio de adversidades y, ¿por qué no?, de fracasos, siguen creyendo en sus proyectos. La cercanía con hombres y mujeres de esperanza permiten que esta semilla nazca y crezca en nuestro interior. Comparto con ustedes una experiencia. Los salesianos tenemos como parte de nuestro servicio la dimensión comunicacional y así tenemos algunas radiodifusoras en algunos lugares puestos al servicio de la gente más necesitada. En un momento de inestabilidad política en nuestro país, una de estas radios fue brutalmente destruida. El párroco del lugar fue a constatar aquel hecho y se retiraba ciertamente desilusionado por aquel emprendimiento que a él mismo le había costado décadas de esfuerzo. Mientras regresaba a su parroquia, se acercó un campesino, un hombre mayor, sencillo, que sacó de su bolsillo un billete y le dijo: Padre, tome, tenemos que reconstruir nuestra radio. La cercanía con personas que no se dejan vencer por la adversidad, sino que creen que somos capaces de resurgir en contextos de crisis, hacen nacer en nosotros el deseo y la semilla de la esperanza. Pero hay algo más. Para que un contagio sea efectivo, se requiere de un ambiente propicio. Podríamos decir, de un ecosistema que lo favorezca. En este sentido, también la esperanza, para que pueda crecer y fortalecerse, requiere de un techo ecológico, de un piso ecológico, de un ecosistema que le permita un desarrollo pleno. Por eso es necesario que para educarnos a la esperanza y educar a la esperanza, frecuentemos y también promovamos ambientes en los cuales se vivan los valores humanos fundamentales, como son el respeto, la justicia, la aceptación de la diferencia, la búsqueda del bien común, el compromiso por nuestra madre tierra. Frecuentar o promover estos ambientes nos permite a nosotros tomar conciencia de que es posible vivir de un modo distinto. Es posible crear ambientes, sean estos el lugar de trabajo, el aula de clases, nuestra familia, en los cuales se muestre una nueva humanidad. Comparto con ustedes
una segunda experiencia. Una de las actividades características de la pedagogía salesiana, de nuestra pedagogía, es el oratorio, que nosotros lo entendemos como un espacio físico y humano en el cual niños y jóvenes encuentran una casa que los acoge, una escuela que los educa, una iglesia que los evangeliza y un patio donde encontrarse con sus amigos y pasarla bien. Nuestros oratorios son actividades generalmente de fin de semana que ofrecen a los niños y a los jóvenes la posibilidad de desintoxicarse de las experiencias negativas que pudieron haber acumulado durante la semana. En uno de estos oratorios había un joven que todos sabíamos pasaba por experiencias de violencia y que sufría la pobreza en su casa. En un diálogo un poco más profundo que tuve con él, le invitaba a no dejar de venir, pero tampoco a escapar de su realidad que él debía afrontar con serenidad, pero también con valentía. Él me dijo, y me respondió de un modo aleccionador, me dijo, ¿sabe? Yo aquí no vengo a escapar de nada. Yo vengo aquí a aprender cómo debería ser mi familia y cómo será el hogar que yo en un futuro voy a construir. No solo la cercanía con personas que viven de acuerdo a sus ideales, que creen y trabajan por la construcción de un mundo mejor, sino también el frecuentar y promover ambientes, ecosistemas humanamente sanos, nos permiten crecer en la virtud de la esperanza. Pero hay algo más, hay un tercer aspecto, que habla sobre las experiencias que nos muestren que es posible un mundo distinto. Para que la esperanza nazca, se fortalezca y fructifique en nuestra vida, requerimos de experiencias en las cuales podamos advertir con total claridad que hoy es posible sanar las heridas de nuestro tiempo. Es hoy posible aliviar o sanar los estigmas de nuestra sociedad. Y estas experiencias tienen que ver con la puesta en práctica de las virtudes de alta calidad humana. Me refiero a las virtudes que no son el privilegio de una clase culta, sino la medicina que hoy necesitamos para sanar las heridas de nuestra sociedad. La compasión, la misericordia, la solidaridad, el perdón, el ser capaz de buscar la reconciliación a pesar de las heridas recibidas. Estas virtudes de alta calidad humana no deben ser solamente el concepto, sino deben vivirse. Quien quiera crecer y educar en la esperanza debe hacer una apuesta por ellas para ver y constatar que son lo que hoy necesitamos para soñar en un mañana. Comparto una última experiencia. Una de las prácticas comunes que tenemos en nuestra pedagogía salesiana es el de los buenos días o buenas noches, que consiste en un mensajito de 3 a 5 minutos en los cuales se motiva el bien, se previene el mal y se trata de corregir lo desviado. En uno de estos mensajes yo hablaba del espiral de la violencia. Este consiste en que un acto violento engendra una respuesta violenta mayor. Y esta a su vez engendrará otra y otra, haciendo y creando una espiral que puede ser realmente destructiva.
El único modo de sanar esta espiral o de pararlo consiste en que una de las dos partes, libre y voluntariamente, decida no responder el mal con el mal, sino por el contrario, tender la mano en signo de reconciliación. Después de dar este mensaje a los días, se acercó una muchacha para compartir una experiencia que había vivido en su hogar. Ella me decía, vivía una situación difícil en la relación con sus hermanos. Cuando escuchó de la espiral de la violencia, decidió ponerlo en práctica. Y después me dijo, ¿sabe? Debo decir, en mi casa las cosas no se han arreglado, pero puedo decir que ahora son mejor. Desde que decidí no devolver el mal con el mal, en mi casa las cosas han mejorado. Tener contacto y cercanía con personas que viven de acuerdo a sus ideales. Promover o frecuentar ambientes humanamente sanos y hacer una apuesta por los valores de alta calidad humana nos permiten a nosotros crecer y hacer que la esperanza fructifique en nuestra vida. El título de esta charla es Educar a la esperanza en un contexto de crisis. Es necesario decir alguna palabra acerca de cuál es el rol de la escuela y la familia en este trabajo. Considero que el aporte fundamental que ellos deben dar es formar en la conciencia crítica. El gran Paulo Freire hablaba de concienciar, que consiste en tomar conciencia del momento histórico en el que nos encontramos, con sus fortalezas, pero también con sus grandes amenazas. Segundo, saber que esta realidad que hoy vivimos es artificial. Esto quiere decir que es consecuencia de las decisiones y de las acciones humanas y que, por tanto, diferentes decisiones y acciones nos ofrecerán una realidad distinta. Y finalmente, saber que esas acciones y decisiones distintas comienzan por nosotros. Tomar conciencia de la realidad que vivimos. Saber que esta es artificial y que puede ser distinta. Y que este cambio no depende de los demás, sino que está en nuestras manos, nos posibilita crear una conciencia crítica y ser hombres y mujeres de esperanza. Para terminar, les invito a pensar en esta frase. Muchas personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Muchas gracias.